días 6 países europeos, por ejemplo. Y entonces quizás se adecúen al imaginario colectivo que tenemos nosotros de los japoneses, de gente que va corriendo de un lado para otro haciendo fotos a diestro y siniestro sin ver absolutamente nada. Bueno, pues esos son los chinos, pero multiplicados por 15. Entonces, aparte de que la gente, los gobiernos están muy interesados en que esos turistas chinos que gastan muchísimo dinero, porque no estamos hablando del mochilero occidental que va siempre como una rata buscando ahorrarse 1 euro aquí, 50 céntimos allá. El chino que sale, como sale poco tiempo, pues lo hace con mucho dinero. Entonces, según el último informe de la Organización Internacional de Turismo, son los turistas que más gastan en el mundo. Y entonces, pues son un caramelo muy goloso. Pero, obviamente, la huella del turismo chino es profunda. El turismo sexual no es un turismo chino, es un turismo más bien occidental y japonés en este caso. Y no diría ni siquiera que es turismo. Son simplemente delincuentes que cometen crímenes o delitos, mejor dicho, fuera de sus fronteras porque pues son delitos que en algunos países no están tipificados y que en los que están tipificados pues no se persiguen como se perseguirían aquí, ¿no? Llamar a eso turismo, pues bueno. Un eufemismo. Sí, es un eufemismo, exactamente. Vale. Gracias. Izaskun, tú has empezado a apuntar antes el problema que había en Nicaragua, que en los años 90 creo que hay una política para fomentar el turismo, dar todo tipo de facilidades a empresas extranjeras para que desembarquen allí, ¿no? ¿Y eso qué problemas iba a traer a la gente de allá? Igual, por no hablar en general, en concreto en Nicaragua, lo que yo viví fue que se asocia turismo a salida automática de la pobreza. Y yo creo que ese es el primer riesgo, o sea, intentar hacer una asociación simplista, rápida y además en el corto plazo, pues probablemente te lleve a un recorrido que no sea ni siquiera de desarrollo, que sea que estás en un punto anterior al que estabas, ¿no? En Nicaragua lo que ocurrió fue que estábamos en un gobierno de derechas, la política que se puso en marcha fue una política de puertas abiertas, es decir, tenemos un país bonito y barato, y vengan aquí, compren, que aquí van a hacer negocio. O sea, esto era el mensaje del gobierno. Yo recuerdo anuncios en los que el lema o el eslogan era un país a precios ridículamente baratos. Es decir, fue una locura de venta de costas, venta de casas coloniales, venta de trozos de selva, o sea, prácticamente todo vendido en nombre del empleo y del desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? A nivel muy micro, que nosotros estábamos trabajando con cooperativas, pues que la gente ante una oferta de compra de tierra le tiemblan las piernas. Entonces, claro, una comunidad de gente campesina que no ha visto unos dólares juntos en su vida, le ponen una miseria, aunque sea una miseria para un inversor extranjero, para ellos es un capital. Entonces, en una situación de mucha pobreza y con muchas necesidades, pues hay una probabilidad alta de que esa comunidad decida vender la tierra a un pedazo de tierra. Y bueno, pues nosotros la reflexión un poco que hicimos fue, esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Habíamos visto qué es lo que había ocurrido alrededor con la gente que había vendido la tierra y el camino había sido empobrecimiento progresivo. Entonces, en aquel momento, pues en este proyecto en concreto, estuvimos en esa disyuntiva, ¿no? Apostamos por la vía de vender la tierra, que un inversor extranjero monte un hotel y nos contrate para lavar las letrinas, que al final es eso, o ponemos en marcha nosotros un proyecto, nos quedamos con la tierra, con los recursos e intentamos hacer lo que podamos con los recursos locales. Y esta fue la opción que tomamos. El resto del país yo creo que siguió la otra dirección. ¿Por qué? Pues porque no es un país que está preparado para sacarle partido a esa oportunidad. Es decir, para montar un negocio y que te vaya bien, tienes que haber sabido, pues, tener alguna experiencia en montar negocios, tener cierto capital, tener formación, tener relaciones. Es decir, no cualquiera puede sacarle partido al turismo. Y desde luego una población que está pues un poco en nivel de autosubsistencia y que está 8 horas cavando la tierra,
no va a aprovechar el turismo igual que una persona que tiene dinero, contactos, bueno, experiencias y que ha hecho turismo y que sabe lo que es el turismo. Entonces, lo que ocurrió fue que a nivel, por ejemplo, de ciudades, se vendieron un montón de casas coloniales, se pusieron muchos negocios en marcha, hubo calles casi que se colonizaron por parte del turismo y, por un lado, pues los recursos se perdieron, por otro lado, los precios subieron. Mucha gente dejó de poder ir a los volcanes porque ya tenían precio y bueno, pues yo creo que es un modelo un poco de exclusión local, ¿no? Y veis, bueno, ahora hablaremos de la parte exitosa, pero es palpable la diferencia entre la gente que sigue apuestas como la vuestra y otras zonas del país en las que, pues lo que has dicho un poco, ¿no? Se nota ese deterioro de las condiciones has dicho que se empobrecía esa gente, eso es notable al cabo de 10 años. Sí, no al cabo de 10 años, al cabo de más. Nosotros estamos trabajando con cooperativas que surgieron en la época de la reforma agraria sandinista. O sea, estamos hablando de cooperativas de los años 80. En Nicaragua hubo un momento que todo el campo básicamente estaba dividido en cooperativas, pero a lo largo de los años y por muchas razones ese movimiento ha ido desintegrándose o bueno, pues desapareciendo. La UCA con la que estamos trabajando creemos que es la única UCA que sobrevive a la reforma agraria sandinista. Hay otras que han surgido posteriormente. Todo el territorio en el que estamos trabajando, que es la zona de Granada, Volcán Mombacho, costa del Pacífico, era territorio cooperativo. Ahora mismo es una isla, la UCA es una isla. El resto de las familias, pues bueno, con muchas diferencias, pero yo creo que en general les ha ido peor, porque es cada familia enfrentándose a la pobreza y sola, frente a un modelo, pues bueno, con dificultades, pero es un modelo cooperativo y organizado. Yo creo que sí, que les ha ido peor. Sí. Esto está peligroso. Y Ortzi, en vuestro caso es una zona que no tenía turismo, Baltistán, ¿no? Pakistán, específicamente Baltistán, pero sí había ese caso de la presencia de expediciones, que es algo muy específico y muy peculiar. Y en lo que yo no sé si hace años, por lo que cuentan, por lo visto sí que había un trato un poco abusivo hacia porteadores, hacia guías, hacia gente local, pues por la diferencia de nivel de vida y por cómo por precios muy baratos se exigían trabajos duros y a veces hasta peligrosos en la montaña. Eso es una cosa muy específica, pero también me gustaría que explicaras un poco eso, cómo fue y cómo ellos mismos le dieron la vuelta, se inspiraron en Nepal para crear la escuela de montaña, pero cómo de eso, que al principio podía ser un poco perjudicial, cómo fue surgiendo esta colaboración y bueno, y toda la fundación y todos los proyectos, ¿no? Así que si nos cuentas un poco lo malo y le damos la vuelta, empezamos a contar lo bueno también, pasamos luego para aquí viendo cómo se le han dado la vuelta a las situaciones. Bueno, sí, pues dentro de lo malo sí recalcaría una cosa que no ha salido hasta ahora y es la dependencia. En estos lugares un poco pues donde no va nadie durante el año, que están a 3.000 metros, los últimos pueblos del valle, la gente pues estos últimos 10 años ha sobrevivido gracias al turismo, ¿no? El turismo ha sido la fuente del dinero líquido, de la moneda, porque ellos en sí, siendo una agricultura que se basaba pues, directamente en comer lo que producían, no tenían dinero líquido. Entonces se han acostumbrado a hacer uso de esta economía que viene de los 2 meses de verano y los porteadores, pues gracias a esto, pues pueden sobrevivir y pueden comer casi pues durante todo el año, pues hacer compra de aceite, jabón, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasó después del 11S Pakistán se convirtió en un rival del mundo, ¿no? Un rival que, pues politizándolo, Estados Unidos lo politizó este conflicto, entonces al convertirse en rival del mundo, la gente dejó de ir. Yo no conocía en aquel entonces cómo era, pero los compañeros de trabajo me describían, ¿no? Todo este prado se llenaba de tiendas de campaña, venían de todo el mundo, de Estados Unidos sobre todo, y ahora cuando yo he ido pues no hay todo ese movimiento. Sí sigue habiendo turistas, pero son sobre todo pues europeos y gente ya muy pues volcada en subir las montañas y eso, hacer sobre todo los 4 o 8 miles que hay en Pakistán, el K2, que lo tenemos eso, enfrente de casa, ¿no? Entonces, la dependencia que ha supuesto este turismo ha sido brutal y por ejemplo, el valle de Hunza, que es un valle entero que se dedicó
pues al turismo, pues quedó en el 2001 y en el 2002 pues completamente económicamente pues debilitado, ¿no? Nosotros, de hecho, en eso consiste un poco la fundación, ¿no? En darles la fuerza para que ellos mismos se puedan gestionar y puedan no depender de los turistas para sobrevivir, ¿no? Para que puedan puedan decidir su propio desarrollo y que no dependa de la economía de otros, de que otros vayan a su lugar y beneficiarse de ellos, ¿no? Entonces, eso, la parte negativa estamos sobre todo sufriendo ahora. Bueno, están ellos sufriendo ahora porque no va nadie, pero también eso se convierte en parte positiva porque también ven nuevas vías de cómo poder financiarse, ¿no? Aparte de los americanos que dejan el dinero por ahí. Izaskun, en vuestro caso también, cuéntanos un poco ya en concreto qué actuaciones hicisteis con la gente de allí y qué decisiones se tomaron, cómo funciona el turismo de allí, o sea, en la práctica, ¿no? Y cómo funcionáis con turistas, cómo lo... Bueno, el comienzo, bueno, ahora mismo ya lleva 10 años funcionando, entonces hay un proceso de trabajo pues, sostenido, ¿no? Los comienzos, lo primero que hicimos fue intentar que la gente tuviera criterio a la hora de decidir si quería meterse en turismo o no. Es decir, no dar por la decisión por tomada, sino que primero viajaran, que se informaran, hicimos muchas sesiones de reflexión sobre qué podía traer el turismo de bueno, qué podía traer de malo. Viajamos para que vieran distintas experiencias y ya una vez que se hizo ese proceso se tomó la decisión de que iba para adelante y a partir de ahí pues lo que hicimos fue un trabajo de diseño participativo. Ahí pues solemos decir que nos sentamos en el suelo porque no había nada y nos poníamos a pensar qué podíamos ofrecer, cómo nos íbamos a organizar internamente, qué tipo de infraestructuras íbamos a necesitar. Es decir, fue un proceso de 6 meses de no mover una piedra y de empezar a pensar un poco en el futuro, a darle forma. En paralelo, intentar buscar financiación externa porque hacía falta dinero de la cooperación para montarlo y los inicios fueron pues, construir edificios que fueran de uso para la propia comunidad. Es decir, fue una estrategia un poco de, bueno, vamos a utilizar el turismo como disculpa para mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, las infraestructuras no estaban pensadas para la gente de fuera, sino para la gente de dentro y además para que la gente pudiera dormir. El tipo de recursos o el tipo de oferta, digamos, turística, no pensábamos en temas importados, en ningún tipo de, no sé, recurso folclórico de esos, sino cómo visibilizamos lo que tenemos, es decir, patrimonio natural, histórico, vida campesina, lo que somos, le damos valor y contamos eso y abrimos las puertas a quien quiera conocerlo, sin sin comprar ningún recurso turístico. Y lo que ofrecemos ahora mismo es la posibilidad de pues, que cada quien viaje por su cuenta y conozca desde dentro qué es la vida campesina nicaragüense, intentando vivir el día a día. Y además pues, se ofrecen las típicas actividades de bueno, pues, visitar volcanes, visitar lagunas, conocer el patrimonio arqueológico, por ejemplo, que es importante, y por supuesto darte un baño y bueno, todo lo que es el ocio, ¿no? Todo basado un poco en que sean la gente de las cooperativas quien interprete la realidad, es decir, acompañados por gente de las cooperativas. Y se puede ir pues, por tu cuenta, puedes ir en grupo, en viaje organizado, ahí está un poco abierto. Y la gente de allí, claro, unos supongo que serán campesinos que complementan con el turismo y enseñan su vida y su trabajo a la gente, pero también hay especialización, hay gente que se ha hecho guía o que tiene algún tipo de agencia, como un circuito, como... Sí, al principio, bueno, empezamos para que os hagáis una idea un poco de la gente que está alrededor de este proyecto. Empezamos 50 personas en 3 cooperativas, 50 personas pues diseñando, construcciones, tal, ¿no? Involucradas en la gestión. Ahora están 148 personas y de esas pues la mayoría son mujeres, que esto es un dato también importante. Se han capacitado como guías, como responsables de cocinas, administración, es decir, hay distintos perfiles. Ese es uno de los resultados, ¿no? La apertura de nuevos empleos o de perfiles nuevos. Y no me acuerdo la pregunta, ¿cuál era? No, eso sí, sí.
el tipo de trabajos que había, si eran esos campesinos que enseñaban su, Eso es, su vida sí. y su trabajo, o si también había gente especializada. No, no había gente, o sea, todo se ha hecho a partir un poco de... Y ahora se han formado gente como guías, sobre todo, y sí, o sea, no son empleos a jornada completa. Un poco la idea es que toda la gente sigue siendo campesina y a la vez tiene ingresos complementarios, y esos ingresos les vienen o bien individualmente porque hacen trabajo pues de acompañamiento de grupos o tal, o si no también como ingreso colectivo, o sea, todo lo que es el alojamiento, comidas, etcétera, son ingresos colectivos que luego revierten otra vez en las personas, ¿no? Sí. ¿Y si queremos ir, qué hay que hacer? Si queréis ir, pues la idea es que haya relación directa, o sea, la persona que viaja con las propias cooperativas. Os ponemos en contacto y ya nos hemos encargado durante años de preparar una persona para que organice un viaje, te atienda y te haga un viaje a tu medida. Se llama Julio, el que está ahora, es un chaval que ha salido un poco de la cantera y él es el que organiza el viaje, el que cobra. Si quieres ir en viaje organizado, tenemos unos acuerdos o relaciones con otra ONG que se llama Sodepaz, que lleva 15 años organizando viajes solidarios, le llaman. Entonces esa es la posibilidad de viajar en grupo, ya con un planning un poco montado, ¿no? Pues 20 días de viaje, con una estructura y con un grupo. Esas dos opciones. Y Sigor, tú has escrito algún reportaje sobre, tiene probablemente parecidos con lo que ha contado Izaskun, el Homestay creo que se llamaba, proyectos de turismo que incluyen convivencia con la población local, ¿no? ¿Cómo son esos proyectos? ¿Y dónde son? Bueno, otra vez, en Tailandia es donde se encuentra sobre todo todos los proyectos que he visitado sobre turismo responsable, turismo de todo tipo, ¿no? El de convivir con las familias es uno de los que más tirón tiene entre la gente, sobre todo entre la gente que piensa que cuando va a un lugar tiene que empaparse de la cultura, tiene que intentar acercarse a la gente más que ver monumentos, ¿no? Es un poco la filosofía de este homestay, que no sé por qué razón siempre hay alguna ONG detrás. ONG me refiero a extranjeros. Entonces, al final las minorías étnicas se organizan más o menos y aceptan turistas que van a sus casas. Eso yo creo que es positivo y yo creo que la mayor parte de la gente considera que es positivo porque es un aliciente para mantener la cultura. Quiero decir, el turista que va de aquí a Tailandia no quiere ver a la minoría étnica Karen o la que sea vestida con vaqueros y con una camiseta de Nike, ¿no? Pero es lo que realmente es. Eso, por un lado, es un aliciente para mantener sus costumbres, su vestimenta, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo creo que es un poco artificial también. Pero eso ya entraríamos en otro tipo de debate. Y no quiero alargarme mucho más, me gustaría meter un poco el dedo en la llaga. Estoy con el jet lag todavía, llegué ayer. Y entonces, cuando Izaskun estaba comentando lo que estaba pasando en Nicaragua, yo pensaba que estaba hablando de Palma de Mallorca, ¿no? Que es un ejemplo que tenemos mucho más cerca de compra de tierra, de compra de casas, etcétera, etcétera, por parte de nuestros vecinos alemanes. Por otro lado, el tema de la dependencia que estaba hablando Ortzi, yo creo que toda economía depende de algo. Nosotros en el País Vasco hemos dependido de la industria, otros dependen de la agricultura y en España se depende muchísimo del turismo y no veo que eso sea malo. Lo que yo creo, y por fomentar un poco el debate, es que hay que diversificar, en eso estamos completamente de acuerdo, pero yo creo que Pakistán, y no conozco la región de Baltistán, sí que he estado en Pakistán, pero no allí, pues tiene bastante poco que ofrecer. Exactamente, quiero decir que hay que intentar explotar, sobre todo, a partir de los 3.000 metros poco se puede hacer. Sinceramente, en el mundo globalizado del siglo XXI, donde lo que manda es la economía, nos guste o no, poco puedes hacer. Entonces, si el turismo es una buena fuente de ingresos, pues, de acuerdo, podremos depender de ella más o menos, ¿no? Lo mejor es hacer proyectos que
que permitan que, bueno, esa dependencia sea menor para que si pasa un 11S no nos vayamos todos al carajo. Pero no creo que esa dependencia por sí, sobre todo cuando trae capital, cuando trae dinero y cuando consigue que la gente de una forma directa o indirecta viva un poco mejor, sea malo, ¿no? Sea negativo. Si queréis completar, matizar, ya pasaros el micrófono ya le doy un a poco gusto, de así caña. que... Sí, yo me quedo con ganas un poco de decir las partes positivas, ¿no? Porque me he quedado ahí con la dependencia. Pero bueno, yo creo que también se le ha dado un poco la vuelta a eso, como dice Zigor, con la diversificación. Y sobre todo se ha trabajado intentando un poco dar salida a otro tipo de turismo. Sobre todo ahora la ONG también viaja mucho y hay mucha gente que viaja, ¿no? Entonces algunos, sobre todo los jóvenes, pues el hecho de viajar lo tomamos ya como turismo, ¿no? Aunque vayamos a trabajar allá, ¿no? Y en ese sentido, pues lo hemos profundizado mucho, ya sea con la Universidad de Mondragón o con la UPV, y se ha difundido, pues a través de los trabajos que hemos hecho, pues una forma diferente de viajar, ¿no? Una forma donde aportas lo que eres profesionalmente en el destino donde vayas. Y pues estos dos últimos años hemos tenido pues diferentes experiencias con chavales de 22 años, los cuales han trabajado viajando, ¿no? Entonces se ha roto un poco el mito ese de viajar solamente pues para gastar el dinero o aportar una economía al lugar donde vayas, sino directamente pues trabajar allí, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Que lo hemos canalizado un poco el viaje por ese sentido a través de la fundación. Después también el Pakistán sigue siendo un lugar de viaje, ¿no? Un lugar donde va la gente. Es la gran desconocida Pakistán, ¿no? Y todavía no es nada explotada como lugar de destino. La gente dice, ¿qué hay en Pakistán, no? O sea, ¿qué va a haber en Pakistán? Pues Pakistán, hay 4 o 8 miles, pero aparte de eso hay una vida desde el desierto hasta, pues eso, las cimas del mundo, ¿no? Tienes todo tipo de climas, está el río Indus, ¿no? Que atraviesa todo desde Tíbet, nace en el Tíbet, entra a Pakistán y sale en Karachi, y eso, es un río espectacular que atraviesa todas las culturas, ¿no? Entra desde el Tíbet, desde la cultura budista y pasando por los baltíes y hasta los diferentes tipos de Islam, ¿no? Entonces tiene potencial, pero nosotros no apostamos como ONG a fomentarlo. Después de la ONG igual sí han salido gente que han tenido sus empresas, ¿no? Como son los mismos creadores de la ONG, ¿no? Que ellos siguen teniendo su agencia de turismo. Pero eso, tengo bastante miedo a la dependencia del turismo, no lo apoyo mucho y nos gustaría pues seguir trabajando en la dinámica de trabajar cuando estamos viajando, ¿no? Un poco de dar nuestro apoyo como profesionales y hacer un servicio allí, ¿no? Perdón, Orchi, cuando dices los creadores de la ONG que siguen con el turismo, ¿te refieres a los locales? A los Sherpas, sí. Ellos, los Sherpas, ¿no? Empezaron como guías de montaña, a los que llevaban a los vascos a los 8000, ¿no? A los que acompañaban a los vascos a los 8000 y siguen ejerciendo como guías, ¿no? Sus hijos también siguen ejerciendo como guías. Entonces, para ellos pues es una forma de sacarse la vida, ¿no? Se sacan toda la economía del año en 2 meses, también porque no tienen otro remedio. Por si una cosa, cuando hablas de diversificación, ¿a qué te refieres? ¿Qué otras cosas, aparte del turismo? Sí, sobre todo en la agricultura se ha hecho mucho énfasis, ¿no? Bueno, el albaricoque es uno de los productos locales que se está trabajando allá. Entonces, bueno, la producción de albaricoque, la producción de diferentes cereales. No olvidemos que Pakistán, seguramente la camiseta que llevas igual está hecho en Bangladesh, ¿no? Pero el algodón es pakistaní. O sea, Pakistán es uno de los primeros exportadores de algodón como nación, ¿no?